cuestión, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía hace un ratito, este tema de cuántas inteligencias, o sea, cuántos ángeles, cuántos seres celestes entran o no en el esquema, es lo que va a diferenciar a Averroes de Avicena, ¿sí? Y va a hacer desaparecer estos ángeles celestes, ¿no? Averroes lo que va a reprochar a Avicena es ese esquema triádico. ¿Se acuerdan cuando Avicena empieza a dividir todo entre tres? Que interpone como entre el ánima, e interpone este ánima coelestis entre la inteligencia separada y el orbe celeste. Acuérdense que todo se toma muy al pie de la letra, esto que Aristóteles había dicho, que los planetas eran movidas por inteligencias, ¿no? Pero además estas inteligencias, también acuérdense, que en el Corán y en los textos religiosos toman el carácter de ángeles, ¿no? Y de espíritus y de cosas por el estilo, que como hemos visto en Avicena, y creo que en Alfarabi también, tenían que ver con el arcángel Gabriel, en fin. Entonces, cada orbe tiene un motor. ¿Qué significa que cada orbe tiene un motor? Bueno, esto otra vez es aristotélico, o sea, cuando nosotros hablamos de causas y hablamos de acto y potencia, estamos hablando de cambio. El cambio implica movimiento, ¿sí? Entonces de ahí viene esta idea de que algo mueve, ¿sí? De que algo inicia los cambios o que por algún motivo los cambios se producen, ¿sí? Entonces, el motor de cada orbe es una virtud, una energía infinita que adquiere una potencia infinita por el deseo que le mueve hacia un ser, que es esta inteligencia separada e inmaterial, la cual activa el deseo como causa final. Entonces, acá sí, Averroes se atiene mucho más a Aristóteles y dice que todo esto se mueve y cambia, pero no como causa eficiente, sino como causa final, o sea, porque todo intenta tender hacia su bien y hacia su perfección, porque ahí existe este primer motor, esta cosa que produce el primer movimiento, que en algún sentido atrae todo hacia la perfección, hacia el bien máximo, ¿no? Es por homonimia según Averroes, es pura metáfora que debe darse el nombre de alma, esa energía motriz. Acá sí se ve un intento de despegar un poco de toda esta cosa de los ángeles y que viene tan cargado por el lado de la religión, porque él está diciendo, bueno, saquémosle alma, ¿no? Es una fuerza, ¿sí? Bueno, la idea de creación es ininteligible para un peripatético y para Averroes no hay causa creadora. Claro, no hay algo que cause la creación, sino que el motor mueve porque todo tiende hacia él, ¿no? Entonces hay una diferencia ahí bastante fuerte, ¿sí? Una cosa es por voluntad o por desborde de perfección y otra es que toda la realidad se dirija hacia él porque pretende ser perfecta y tender hacia el bien. Y acá vuelve a ajustarse un poquito más a Aristóteles, ¿sí?
Esto también es tomado de Corbán. Entonces, para Averroes, si existe una jerarquía en la cosmología, es porque el motor de cada orbe no solo desea la inteligencia particular de su cielo, sino también la inteligencia suprema. Esta puede ser considerada causa, pero no como emanación, esto que les decía, no por exceso de perfección desborda y crea, sino en el sentido de que es de lo que es comprendido, o sea, como causa final. Lo mismo que toda sustancia inteligible puede ser causa de varios seres, puesto que cada uno de estos seres la comprende a su manera y así también puede serlo el primer motor. Entonces no hay ni creación ni procesión, hay simultaneidad en un comienzo eterno. Y esta es una de las cosas en las que se va a diferenciar de Avicena, en el sentido de que el mundo es eterno. Entonces, el principio que había anunciado Avicena, ex uno non fit nisi unum, o sea, solo es el uno, va a quedar sobrepasado y abolido, porque hay un mundo eterno que tiende hacia ese motor inmóvil. Rechaza también entonces la idea viceniana de la inteligencia agente como dador de formas, ¿no? ¿Por qué? Porque esta inteligencia agente es la de donde salen los logos pequeñitos, ¿se acuerdan? O el logos espermáticos de los neoplatónicos, y entonces las formas se meten, por decirlo así, en todas las cosas. Para Averroes, y esto es muy importante, las formas no son realidades extrínsecas a su materia. No es el agente quien las inserta ahí. La materia tiene en sí misma en potencia sus innumerables formas que le son inherentes. Acá va a haber otra diferencia. Y va a pasar porque Averroes interpreta el libro Z de Aristóteles, fundamentalmente Z8, en fin, va a pensar que la materia es el principio de individuación, o sea que lo que determina que algo sea individual es la materia y no la forma. Que para mí eso es otra vez una interpretación del neoplatonismo, ni de Platón ni de Aristóteles, ¿no? Y otra cuestión que es importante es que para Avicena las formas, los universales, son resultado del entendimiento, ¿sí? Y no tienen existencia propia. Esto además va a ser interesante para... bueno. Además va a ser interesante para todo el problema de los universales que empieza más o menos en este momento. Entonces, una vez abolida esta idea de ángel o ánima celeste o ser celeste, ¿no? Que será del principio, dice que constituye el fundamento de la antropología aviceniana, la homología entre ánima celeste y ánima humana, o sea, entre alma celeste y alma humana. Averroes, de acuerdo con Alejandro de Afrodisias, mantiene la idea de una inteligencia separada, pero, contrariamente a él, rechaza la idea de que la inteligencia humana en potencia sea una simple disposición ligada a la construcción orgánica, ¿no? Por otra parte, esa inteligencia humana en potencia, cuya independencia del orgánico es afirmada por Averroes, no es, sin embargo, la del individuo personal. A este le queda una disposición para recibir los inteligibles. Esta disposición termina cuando desaparece el cuerpo. O sea, el individuo va a tener una especie de disposición, que es esta inteligencia en potencia, pero es
es lo que le permite formar parte o participar de la inteligencia agente. Y entonces va a haber una sola inteligencia, como que se mete en la materia. Por eso, al descomponerse el cuerpo, o sea, al morir alguien, como ese alguien en sí mismo lo que tiene es una mera inteligencia en potencia, muere para siempre, no es eterno. Y esto, imagínense el problema que le genera a Averroes. O sea, los humanos no son inmortales, mueren con muerte definitiva. Lo único eterno es la inteligencia agente, o lo que es eterno es la inteligencia agente. Mientras el humano como que se conecta a esa inteligencia agente, en algún sentido participa de la eternidad por esa conexión, pero al morir su cuerpo, listo. Entonces, para Averroes, el principio de individuación es la materia, que esto yo creo que es lo que él malinterpreta. Porque él se apoya en un pedacito de Metafísica 7, en donde Aristóteles, ¿se acuerdan que en Metafísica Z es cuando Aristóteles empieza a decir, bueno, quiénes son los candidatos a ser Usía, en realidad, ¿no? Y entonces se examina 4 candidatos, ¿no? Uno es la forma, otro es la materia, y ahora yo no me acuerdo bien cuáles eran los otros dos, el universal, y no me acuerdo qué más. La cosa que Aristóteles dice que la sustancia, o que la materia podría ser el hipokeimenon, pero está, desde mi punto de vista, está pensando este hipokeimenon no como un sujeto gramatical, que la palabra hipokeimenon significa sujeto, sustrato, o sea, subiectum, lo que está por debajo, sino como un sustrato que va a contener, o sea, sobre el cual se va a apoyar la forma, ¿sí? Como el libro continúa, y en realidad sobre el final del libro Aristóteles termina diciendo que el candidato a Usía es la forma, entonces la forma es el principio de determinación y el principio de individuación de las cosas. Pero hace unas observaciones respecto de cómo la diferencia entre Calías y Sócrates, y si mal no recuerdo, hay una mención a algunas cuestiones de carácter físico. Pero todo esto sería muy contradictorio con muchas, que él sostuviera que la materia es un principio de individuación, sería muy contradictorio con que Dios es uno, ¿no? Y no tiene nada de materia. Entonces, ¿cómo? Si la materia es el principio de individuación, ¿cómo Dios es uno? ¿No? Entonces, pero Averroes sí lo lee así. Entonces, desde entonces lo individual se va a identificar con lo corruptible. Y la inmortalidad entonces no es más que genérica, o sea, como inteligencia agente, pero no los individuos. Los individuos no, y en algún sentido la eternidad del mundo y qué sé yo, va a tener que ver como raza humana, pero no como individuo. El individuo muere. Todo lo que puede decirse es que hay de eternidad en el individuo, pero corresponde por completo entonces a la inteligencia agente y no al individuo. ¿Se entiende? Dicho de otra manera, el intelecto único, esto es dicho como lo diría Reales, ¿no? Van a ver que es bien diferente el modo de encarar la cosa. Dice, dicho de otra manera, el intelecto es único para toda la humanidad y no está mezclado con la materia.
Entonces, ¿cómo conoce el individuo? El intelecto pasivo conoce cuando pasa el acto. Para ello, el intelecto agente o inteligencia divina actúa sobre él, pero no de manera directa, sino a través de la fantasía y la imaginación. O sea, para conocer, y esto otra vez nos vamos al neoplatonismo y a toda esta cosa, ¿se acuerdan de los oráculos? En fin, o sea, para conocer es necesario la fantasía y la imaginación, porque estas dos habilidades son los que van a permitir al individuo, al ser humano, conectarse con la inteligencia agente. O sea, en algún sentido, rellenar los blancos, ¿no? Rellenar los agujeros en la información. Esta imaginación sensible sobre la que actúa el intelecto agente es la que da la sensación de conocimiento individual. Esta imaginación es el recipiente potencial de los universales. ¿Se entiende? Es bastante interesante lo que plantea, pero para mí es en esos lugares donde en realidad él está queriendo ser muy aristotélico, pero no, sigue influido por todo el pensamiento neoplatónico, por todo el neoplatonismo. Con lo cual, el neoplatonismo hasta acá, y ya estamos en el 1100, tiene una fuerza tremenda, ¿sí? Esta versión, esta reformulación de lo que pensó Platón, mezclada con Aristóteles y con otras cosas, tiene tanta fuerza que tergiversa tanto a Platón como a Aristóteles en algún sentido, ¿no? Tergiversa quizás es muy fuerte, pero hace una relectura demasiado libre quizás de ambos pensadores. El intelecto pasivo o ílico del hombre no tiene al principio la posibilidad de percibir la inteligencia agente. Debe transformarse en intelecto en acto. Solamente así me verás. O sea, solamente así verás a Dios, ¿no? Pero en esta unión es la inteligencia agente que se percibe a sí misma, particularizándose momentáneamente en un alma humana. Esta unión marca la disolución del intelecto pasivo. Al unirse, ¿no? El intelecto pasivo de algún modo se disuelve. Pero obviamente esto va a ser muy diferente a Vicenas y a toda la corriente anterior, que era neoplatónica bien tajantemente, porque era el individuo, ¿se acuerdan? La procesión y los dos movimientos, como diríamos, el de caída y el de subida, ¿no? O sea, tiene que ser el individuo, que es el esfuerzo por contemplación, de alcanzar el intelecto agente en Avicena y en el resto de los neoplatónicos. Y acá no, ¿no? Difiere de Avicena en donde la inalienable individualidad espiritual radica en la conciencia de sí y que ella consigue alcanzar mediante la unión con el intelecto agente. Entonces, para resumir en algún sentido, Averroes intenta delimitar, por un lado, el ámbito del saber y de la fe, y establece esta distinción, ¿no? Una cosa es el conocimiento, otra cosa es la fe, y hay como niveles o maneras de dirigirse o requerimientos de diferente información según las modalidades de las personas, y entonces hace esta distinción entre esotérico y exotérico, y algunas cosas a quienes se las podemos decir y a otros no, en fin. Posee una fuerte confianza en la razón. Propone que es preciso interpretar el texto religioso en el sentido exigido por la razón. O sea, debe el texto religioso subordinarse a la razón. Considera que Aristóteles es la verdad suprema. Averroes afirma con Aristóteles la eternidad del mundo y niega
la inmortalidad del hombre individual, que esto Aristóteles también lo niega, solo deja abierto una pequeña ventanita cuando dice que el ser humano tiene inteligencia, gente y intelecto paciente, y dice, bueno, quizá este pedacito de intelecto agente que tiene sería el lado inmortal, ¿no? Pero deja un quizá, una pequeña puerta abierta. Acá Averroes la niega. Para Averroes el supremo motor y los motores celestiales, y acá ven, esto es visión de Reale y de Gilson, ves que habla de motores y no de almas, ¿no? Que al ser inteligencias reflexionan sobre sí mismas, mueven no como causas eficientes, sino como causas finales. O sea, el bien o perfección a la que todo aspira, ¿sí? La existencia no es un accidente de la esencia, que es lo que había dicho Avicena. Toda sustancia es un ser, o sea, ser, existencia, esencia, serían las tres cosas más o menos lo mismo, sin distinción, que de hecho es algo que es una distinción que no hacen ni Platón ni Aristóteles, y el universal no tiene una existencia en sí mismo, sino que es resultado del entendimiento, o sea, va a tener que ver con esto de la imaginación, en fin. 4 puntos importantes, 5 puntos importantes entonces: el primado de la filosofía, la eternidad del mundo, la unidad del intelecto, porque entonces este intelecto agente es único, no múltiple. Mortalidad de las almas individuales, ser, esencia de existencia como las tres unidas. Esto sería una exposición breve de Avicena. Ahora, yo les quisiera leer, que me pareció muy interesante lo que encontré, que es el libro de Salman Rushdie, cómo empieza, a ver si se tienen un poco de paciencia para escuchar, bueno, porque es un relato. Dice: aunque se ha escrito mucho de ellos, se sabe muy poco de la verdadera naturaleza de los jinn. Los jinn se escribe D-J-I-N o se escribe Y-I-N-N. Y estos serían los genios de la lámpara, ¿no? Los genios esos de los dibujitos. Pero estos genios tienen un lugar en la metafísica o en la religión o en el Islam, ¿no? Que sería como la conexión entre los hombres y las almas, los arcángeles, ¿no? La conexión entre, las conexiones entre las inteligencias, esta cuestión de las tríadas, en fin, pero esta conexión entre espíritus celestes y seres humanos, en esta colección, claro, sería el daimon griego. Además, ahí cierra también otra vez toda esta fuerte influencia neoplatónica. ¿Se acuerdan que estaban todos discutiendo, que habíamos visto en Orígenes y en Plotino, todo este bochinche de la providencia, de estos espíritus intermedios, de los oráculos, de la fantasía? Igual Averroes está tratando de despejar todo esto, ¿no? Está haciendo un esfuerzo bastante fuerte como para sacar tanta cosa intermedia, tantos personajitos, ¿sí? Pero estos tienen un lugar. Además son seres de fuego sin humo, dotados del libre albedrío, que pueden obedecer a Dios o a Iblis, que es un demonio que a veces es un ángel caído y otras veces es un genio, depende. Los jinn entonces son la tercera clase de seres creados por Dios, junto con los hombres y los ángeles. Los genios comparten el mundo con los humanos.
Avicena y Al-Farabi dudaron de su existencia, pero, ¿no? Entonces, aunque se ha escrito mucho de ellos, se sabe muy poco de la verdadera naturaleza de los jinn, estas criaturas hechas de fuego sin humo. La cuestión de si son buenos o malos, diabólicos o benévolos, es objeto de acalorada disputa. Hay bastante consenso sobre las siguientes cualidades, que son caprichosos, extravagantes y juguetones, que pueden moverse a gran velocidad y alterar su tamaño y forma, y conceder gran número de deseos a los hombres y mujeres mortales si les place, o bien si se los obliga por la fuerza, y también por su noción del tiempo es radicalmente distinta, también que su noción del tiempo es radicalmente distinta a la de los seres humanos. No hay que confundirlos con los ángeles. Si bien hay historias antiguas que afirman erróneamente que el diablo en persona, el ángel caído de Lucifer, hijo del alba, fue el más grande de los jinn. Durante mucho tiempo también hubo controversias acerca de dónde tenían sus moradas. Algunas historias antiguas decían falsamente que los jinn vivían entre nosotros aquí en la tierra, el llamado mundo inferior, ¿no? O mundo sublunar, en los edificios en ruinas, en muchas zonas insalubres, vertederos, cementerios, letrinas al aire libre, cloacas, y allí donde era posible en los muladares. De acuerdo con estos injuriosos relatos, deberíamos lavarnos a conciencia después de tener cualquier contacto con un jinni. Son malolientes y transmiten enfermedades. Sin embargo, los principales especialistas ya afirmaron hace mucho lo que hoy sabemos que es verdad, que los jinn viven en su propio mundo, separado del nuestro por un velo, y que este mundo superior, a veces llamado Peristán o País de las Hadas, es muy extenso, aunque su naturaleza no está oculta. Decir que los jinn son inhumanos puede parecer una obviedad, pero lo cierto es que los seres humanos comparten al menos algunas características con sus homólogos fantásticos. En el terreno de la fe, por ejemplo, hay entre los jinn adeptos de todos los credos del mundo, y también hay jinn que no son creyentes, y para quienes la noción misma de los dioses y de los ángeles resulta extraña, del mismo modo en que los jinn son extraños para los seres humanos. Y aunque muchos jinn son inmortales, algunos de estos poderosos seres conocen la diferencia entre el bien y el mal, entre el camino de la mano derecha y de la mano izquierda. Hay jinn que puede volar, mientras que otros se deslizan por el suelo en forma de serpiente o corren por ahí ladrando y enseñando los dientes bajo la apariencia de perros gigantes. En el mar y a veces también en el aire adoptan las formas externas de dragones. Algunos jinn menores, cuando están en la tierra, son incapaces de mantener sus formas durante periodos largos. En ocasiones estas criaturas amorfas se infiltran en los seres humanos por las orejas, la nariz o los ojos, y ocupan sus cuerpos durante una temporada y se deshacen de ellos cuando se cansan. Los seres humanos ocupados, por desgracia, no sobreviven. Los jinn de sexo femenino, las jinnas o jinniri, resultan todavía más misteriosas, sutiles y difíciles de captar, puesto que son mujeres de sombras hechas de fuego sin humo. Hay jinniris salvajes, jinniris del amor, pero también es posible que en realidad estos dos tipos de jinnías sean el mismo, que a un espíritu salvaje se lo pueda aplacar mediante el amor, o bien que los maltratos lleven a una criatura amorosa a un salvajismo más allá de la comprensión de los hombres mortales. Esta es la historia de una jinnía, una gran princesa de los jinn, conocida como princesa Centella por su dominio de los rayos, que amó a un mortal hace mucho tiempo, en el siglo XII, según nuestro calendario, y de sus muchos descendientes, y de su regreso al mundo después de una larga ausencia para volverse a enamorar, al menos también momentáneamente, y después ir a la guerra. También es la historia de muchos otros jinn, masculinos y femeninos, voladores, reptiles, buenos, malos e indiferentes a la moralidad, y de la época de crisis, este tiempo desarticulado que llamamos la era de la extrañeza, que duró 2 años, 8 meses y 28 días, es decir, 1000 noches y una más. Y así, desde aquella época, han pasado otros 1000 años, pero los cambios que nos trajo fueron para siempre.
Si fueron para mejor o para peor, eso lo decidirá el futuro. En el año 1195, el gran filósofo Ibn Rushd, que había sido cadi de Sevilla y posteriormente médico personal del califa Abu Yusuf Yaqub, en su ciudad natal de Córdoba, fue formalmente desacreditado y deshonrado. Este es Al-Mansur, el que les decía yo hace un rato. Desacreditado y deshonrado por sus ideas liberales. Unas ideas que resultaban inaceptables para los cada vez más poderosos fanáticos bereberes que se estaban propagando como la peste por la España árabe, y desterrado al interior, a la aldea de Lucena, en las afueras de su ciudad, una aldea llena de judíos que ya no podían decir que lo eran, porque la dinastía que había gobernado antes al andaluz, los almoravíes, los había obligado a convertirse al Islam. Ibn Rushd, filósofo al que ya no se permitía exponer su filosofía y cuyos escritos habían sido prohibidos y sus libros quemados, se sintió inmediatamente cómodo entre aquellos judíos que no podían decir que eran judíos. Antaño había sido el favorito del califa, de la actual dinastía reinante, los almohades, pero los favoritos pasan de moda, y Abu Yusuf Yaqub había permitido que los fanáticos desterraran de la ciudad al gran comentarista de Aristóteles. Bueno, y continúa. Pero está muy buena, por lo menos todo un principio que habla de Averroes, ¿no? El librito es 2 años, 8 meses y 28 noches.